Muy bien, buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con las grabaciones y las lecturas sobre la introducción a la sabiduría de la Kabbalah como método o como previo a la entrada al sendero espiritual que tanto nos está inquietando en este momento. La lección número 1 de esta parte de la lección, de esta parte del libro, se refiere al libre albedrío, se refiere a la libertad, se refiere al concepto de escoger o al concepto de no tengo que escoger, lo tengo sobre un solo camino, solamente me complace esto o me complace aquello, pero eso no es libertad. La libertad es si me complace esto o complace lo otro, que significa el deseo de otorgar. Es decir, aquí la división ya no es entre el deseo de recibir y las diferentes complacencias que tenemos en el transcurso de la vida. Yo elijo el pantalón azul porque el rojo hoy no me queda. Yo elijo el tener una casa así porque me gusta más. Yo elijo esto por aquello. Pero todo se está refiriendo al deseo de recibir. Todo esto no es libre albedrío. No es verdadero libre albedrío. Son diferentes formas de complacerte, pero sobre tu deseo de recibir. La verdadera libertad se estila cuando, aparte del deseo de recibir con todo el tipo de miles de complacencias, encuentra otro camino. Y ese otro camino es el que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Lo va a explicar el Rab aquí adelante, pero ya más o menos ustedes saben para dónde vamos. Dice la lectura. En esta lección estudiaremos: ¿tenemos libre albedrío? El programa de el deseo de recibir y la influencia del entorno sobre el individuo. Confusiones cerebrales. Dice el Rab. Marcus Peter Francis du Sautoy es profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford. En el año 2008 emprendió un viaje televisivo hacia sí mismo, acompañado por las cámaras del canal de TV BBC. El profesor fue sometido a una serie de numerosos y diferentes exámenes cerebrales, cuyo objetivo, dice el Rab, era explorar los límites de su conciencia y resolver de una vez por todas la sencilla y aún a estas alturas inexplicable pregunta: ¿quién es realmente el profesor Marcus du Sautoy? En uno de los experimentos se colocó al profesor respetuosamente dentro de un escáner de ondas cerebrales y se le pidió presionar aleatoriamente uno de los dos botones que sostenía en sus manos. Así pues, el escáner registró, cuando se recibió en la mente del profesor, la decisión de presionar el botón, y la computadora registró cuando se presionó el botón realmente. El propósito del experimento era comprobar cuánto tiempo transcurre, si en realidad transcurre tiempo, cuánto tiempo transcurre desde el momento en que se toma la decisión en el cerebro hasta que se realiza la acción práctica.
Y los resultados fueron sorprendentes. Los resultados deslumbraron al profesor. No pasaron menos de 6 segundos desde el momento en que se recibió en el cerebro la decisión de presionar un botón determinado. Y hasta que su mano presionó el botón, el saber que John, el investigador que dirigió el experimento, observa mi cerebro y sabe 6 segundos antes qué estoy por hacer, antes de que yo sea consciente de lo que voy a hacer. Esto dijo el profesor ante las cámaras de la BBC con un asombro muy bien actuado. Es sencillamente sorprendente. No menos sorprendente, e incluso más, es la siguiente pregunta que surge también a partir del experimento. Si la decisión de presionar el botón se tomó inconscientemente, sin preguntarle al profesor, 6 segundos antes de decidir realmente presionar el botón, ¿quién presionó el botón en definitiva? En otras palabras, ¿tenemos libre albedrío o somos el resultado de reacciones neurológicas previstas de antemano? Vamos a ver adelante. El contador, subtítulo. En la segunda parte de esta unidad de estudio, nos ocuparemos del tema del libre albedrío. Es un tema de suma importancia en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah y ya ni se diga en la vida de la persona. También, si a primera vista el tema tiende a escucharse filosófico o alejado de la realidad cotidiana, en muy poco tiempo veremos que se trata exactamente de lo contrario. Es una cosa importantísima para la vida de nosotros y no menos importante para el sendero espiritual o el sendero de la sabiduría de la Kabbalah. Dice el Rab, para el recién nacido no existe el libre albedrío. Él solo es capaz de realizar acciones simples, como alimentarse, dormir y evacuar, y todas las realiza automáticamente. Si tiene hambre, llora. Si está cansado, se duerme. Está manejado sin ser consciente de ello. Está manejado por un sistema de atributos internos con los que nació, sin elección alguna. Nació de modo permanente y predeterminado. Cuando el niño crece, pues va adquiriendo nuevas capacidades, dice el Rab. Puede gatear y pasado un tiempo también podrá caminar. Va a desear ciertos juguetes y no se va a interesar por otro tipo de juguetes. Y aparentemente ya comienza a realizar elecciones conscientes. Pero, dice el Raf, una mirada más profunda revelará que en realidad nada ha cambiado. El niño, que aún está en crecimiento, está manejado por un sistema de atributos internos innatos, sin elección de su parte. Y debido a que comenzó a estar consciente del entorno,
también el entorno pues le comienza a influir sobre él. Y también esto es sin elección de su parte. Pero vayámonos más allá. ¿Qué pasa con la persona adulta? Intuitivamente tendemos a pensar que la persona adulta tiene libre albedrío, que tiene sus propios deseos y que tiene sus propios pensamientos. Pero también aquí, si observamos más profundamente, con más calma, con más discernimiento, con más objetividad, descubrimos que también el adulto está manejado exactamente de la misma forma que el niño. La única diferencia radica en el hecho que el sistema que toma sus decisiones es mucho más complejo. Y esta complejidad nos está ocultando o nos está generando una ilusión específica de libre albedrío. Creemos que estamos en libertad de elegir. Abuta el rap. Nadie elige, nadie elige cuándo nacer y de quién nacer. Nadie elige sus genes, que de acuerdo a ellos se determinan nuestros atributos internos, que definen nuestro carácter e inclinaciones y que en definitivamente influyen indiscutiblemente en nuestras decisiones. Ninguno de nosotros eligió el entorno en el que creció y se educó. Ninguno. El entorno que verdaderamente nos forma como personas adultas según sus atributos internos. Así que resulta que la respuesta a la pregunta sobre qué nosotros decidimos no está clara en absoluto. Pero si esto no fuera suficiente, dice el Rab, ninguno de nosotros eligió seguramente nacer con la naturaleza del deseo de recibir todo, el deseo de recibir, que de hecho nos dirige desde nuestro interior de una manera determinante, de acuerdo a un simple cálculo que siempre andamos haciendo en automático. Máximo placer y mínimo esfuerzo. En automático siempre lo vemos así. Como una mano dentro de un guante, el deseo de recibir hace de nosotros lo que quiere. Un deseo de recibir, un deseo de siempre estar buscando el máximo placer con el mínimo esfuerzo. De acuerdo a su naturaleza, quiere llenarse de placer, porque esa es la naturaleza de este deseo de recibir que tenemos en el cuerpo y en el alma. Y sin preguntar su origen, siempre elegirá la acción que le asegure el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Compruébalo, pruébalo en ti mismo, a lo largo de la historia, si tú quieres, la historia del hombre.
En el entrenamiento militar básico, dice el RAF, nos dijeron, si te dan algo, tómalo. Si te golpea, escapa. Ciertamente es un cliché, pero como todos los clichés, tienen algo de verdad. La búsqueda de placeres y el escape de los sufrimientos son dos características básicas en todo el ser humano. La búsqueda de placeres y el escape de los sufrimientos. ¿Quién? Díganme quién no está de acuerdo a esta situación. Si bien es cierto que a veces pareciera que hay personas que persiguen el sufrimiento o que ningún placer les interesa, pero eso es solamente en apariencia. En cada uno de nosotros existe un pequeño contador. Cuenta, calcula, llamado deseo de recibir, y una calculadora. Para cada acción, incluso la más pequeña, siempre saca la cuenta de ganancia o pérdida. El nivel de inversión requerido, o llamémosle sufrimiento, contra el nivel de ganancia esperada, que le podemos llamar placer. Cuando la cuenta es positiva, pues el contador nos ordena que accionemos. Pero si la cuenta es negativa, ordena que no hagamos esa acción. Y así actuamos en la vida, pero obviamente se está haciendo más compleja conforme vayamos creciendo y conforme vayamos sintiendo ese deseo de recibir en nosotros que va creciendo. A veces las cuentas pueden ser complejas. En ciertas circunstancias, dice el RAP, el tenedor de libros está dispuesto a considerar una pérdida por un tiempo determinado a cambio de una ganancia futura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, impulsa a la persona a estudiar ingeniería en el Instituto de Tecnología durante 4 años y realizar trabajos ocasionales y vivir en un departamento de estudiantes. Pero al final de los estudios tendrá una profesión respetada y más adelante altos ingresos, honor y reputación para toda la vida. En definitiva, parece un negocio lucrativo. Resumen, ¿qué podemos decir al respecto de lo que acabamos de leer del RAF? No elegimos nuestros atributos internos, ya vienen dados. No elegimos el entorno en el que crecimos y nos educamos. Llegamos al entorno y el entorno nos impuso la educación y así crecimos. No elegimos tampoco nuestra naturaleza de desear recibir, siempre buscando el máximo placer al mínimo esfuerzo, aunque fuese complejo después el deseo de recibir. Todo esto del deseo de recibir nos maneja desde adentro. Así pues, en tal caso surge una gran duda respecto a si tenemos realmente libre albedrío.
Vamos a ver qué dice Bala Sulam en su artículo precisamente que se llama La libertad. Dice así, cito, ese concepto que se manifiesta a través de la palabra libertad es muy difuso para nosotros. Y si profundizamos en el interior de esta palabra, no quedará casi nada de ella. Cierro. Y a pesar de todo, dice el Rab, una persona sin libre albedrío es como un pájaro sin alas. Pero debe haber un punto de elección. De lo contrario, dice el Rab, ¿qué sentido tiene todo este alboroto llamado vida? ¿En dónde está esa elección o ese punto donde podemos elegir si ya está todo dado? ¿O alguien podría decir que lo que acabamos de leer tiene excepciones? ¿Se cuenta solamente para la generalidad, pero no se cuenta para alguien en específico? No, siempre es así para toda la gente. Entonces, pregunta el Raf, ¿qué sentido tiene todo este alboroto llamado vida si no hay un punto de elección? Si una fuerza buena y benefactora nos creó, según escriben los cabalistas o los sabios cabalistas que alcanzaron ya esta fuerza, es imposible que nos creara como marionetas, sin la posibilidad de liberarnos. Esto no es un beneficio. En definitiva, este no es un asunto sencillo, ya lo sabemos. O como bien lo describe el escritor judío Isaac Bashevis Singer, que dice, nosotros debemos creer en el libre albedrío. No tenemos alternativa. Ponte a prueba, dice el rap. Indica 3 factores que influyen sin saberlo en nuestra toma de decisiones. Empiézale. Lee nuevamente esto de que acabamos de leer, estúdialo, disciérnelo y después ponte a prueba y vamos a ver muchas cosas importantes. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice la frase. Los músicos callejeros que ofrecen su mercancía musical a todo el que le interese son un espectáculo común. Por lo general no les prestamos atención. Raramente tiramos una moneda dentro de sus cajas como muestra de agradecimiento. Así sucedió también en una estación del metro de Washington una mañana de enero de 2007, cuando un joven con una gorra de visera se paró a la entrada de la estación y se puso a tocar el violín. Miles de personas pasaron frente a él, apurados hacia sus trabajos. La mayoría ni siquiera le prestó atención. Muy pocos se detuvieron por un momento para escuchar atentamente los sonidos. Algunos de ellos pusieron la mano en el bolsillo y arrojaron una moneda en el estuche abierto del violín. Ninguna de las miles de personas que pasaron por la estación de trenes sabía que el joven que tocaba el violín era nada más ni nada menos que Joshua Bell, uno de los mejores violinistas del mundo. Sus ingresos anuales por tocar este instrumento
alcanzan varias decenas de millones de dólares. El violín que sostenía en sus manos está cotizado en $3,5 millones. Unos días antes del concierto que dio en la estación del metro, se concentró gran cantidad de público en una de las salas más prestigiosas de la ciudad para escuchar a Joshua Bell. Durante el concierto, el público se puso varias veces de pie para aplaudirle largamente. Pero la actitud hacia Bell en la estación del metro fue totalmente diferente. Durante la hora en que Bell tocó en el metro, arrojaron en el estuche del violín $32 y varios centavos. Nadie lo alentó, a pesar de que las obras ejecutadas eran las más complejas para el violín. El espectáculo de Joshua Bell en el metro fue parte de un experimento encabezado por uno de los redactores del periódico prestigioso Washington Post para demostrar hasta qué punto influye la opinión pública en nuestra actitud referente al arte prestigioso. La respuesta es clara. La influencia de la opinión pública es decisiva. La presentación de Bell en la estación del metro es un magnífico ejemplo para el tema que tocaremos en esta parte de la lección. La influencia del entorno sobre la persona en relación al libre albedrío. En la parte anterior de la lección, acá arriba, lo que acabamos de leer, aprendimos que la persona es el resultado de los atributos con los que nació y del entorno en el que creció y se educó. Pero también aprendimos que el deseo de querer recibir siempre es semejante a un programa interior que tenemos por naturaleza y que dirige a la persona de acuerdo a un cálculo muy simple. Recibir siempre el máximo placer con un mínimo de esfuerzo. Uno no puede elegir sus atributos, como decía el Rabac arriba. Tampoco puede elegir el entorno en el que nació. Por supuesto que no puede elegir ser manejado por el deseo de recibir, el cual siempre preferirá el máximo placer con el mínimo esfuerzo. No podemos elegir nada de eso. No podemos elegir nada de eso. Pero al menos podemos decidir que es placentero para nosotros, que es bueno y que es malo. Pero ¿ese es acaso nuestro libre albedrío? Que podamos decidir que sí es placentero, o que podamos ver que sí es bueno, o podamos ver también que es malo. Eso no es libre albedrío. Para recibir una respuesta, dice el Raf, recordaremos nuevamente cómo se desarrolla un niño. Miren, los padres lo ponen sobre el vientre para que desarrolle el tono muscular. Luego, le colocan enfrente distintos juguetes para inducirlo a gatear. Cuando se para, ellos aplauden con entusiasmo para animarlo. Los padres todo el tiempo utilizan diferentes medios para desarrollar al niño.
Sin ellos y sin los estímulos ambientales, pues el niño no desarrollaría su potencial. Entonces, los padres son quienes deciden por el niño qué es bueno y qué es malo para él. Y ciertamente el niño se esfuerza por sí mismo para gatear y él solo aprende a pararse. Pero sin la intervención del entorno, sin su aliento y apoyo, no se desarrollaría adecuadamente esta situación. Y vayamos al adulto. ¿Y cómo se desarrolla un adulto? ¿Cómo determina los valores del bien y el mal? Pues los determina exactamente de la misma manera, por medio del entorno en el que se desarrolla. Si el entorno considera que algo es bueno, pues nosotros también lo consideraremos bueno. Y si el entorno no aprecia algo como bueno, aunque sea realmente el mismo objeto, tampoco lo haremos nosotros. Una prueba decisiva de esto, o una de las muchas pruebas, es la actitud de la mayoría en la estación del metro respecto a los acordes del violín de Joshua Bell. El Bala Sulam, este cabalista del siglo XX, explica que la sociedad humana es para el individuo como la tierra es para la semilla de trigo. Así como la semilla contiene en su interior todas las cualidades posibles del vegetal y la tierra que la nutre es la que determina cómo crecerá. Así, la cara genética del individuo contiene todos los atributos e inclinaciones de la persona. Y la sociedad, o más precisamente la escala de valores de la sociedad, es quien determina cómo desarrollará sus atributos. Por ejemplo, dice el rap, un individuo con tendencia a pintar, que nace en una sociedad que no aprecia a los pintores, probablemente no será pintor. La persona desarrolla sus inclinaciones de acuerdo a los valores del bien y a los valores del mal en la sociedad. Siendo así, entonces, uno tampoco tiene elección en la determinación de los valores del bien y del mal. El entorno humano en el que vive el individuo es el que determina los valores del bien y del mal, como lo vemos aquí en el gráfico 2, aquí abajo. Bala Sulam describe esto muy bien en su artículo que se llama La libertad, y lo cito. Yo me siento, me visto, camino, como todo eso, no porque quiera sentarme así y quiero vestirme de ese modo o hablar o comer así, sino porque todos los demás quieren que me siente o me vista o hable o coma de ese modo. Son los valores de la sociedad. Y todo esto lo hago de acuerdo al deseo y gusto de la sociedad y no por mi libre albedrío. Es más,
todo esto lo hago en contra de mi voluntad, porque me resulta más cómodo comportarme con simpleza, sin ninguna carga, pero estoy oprimido en todos mis movimientos y encadenado con grilletes de hierro a los gustos y modales de los demás, que son la sociedad. Aquí en el gráfico número 2 grafica todo lo que venimos leyendo. Nuevas investigaciones, dice el RAD, revelan que la influencia de la sociedad sobre la persona es mucho mayor de lo que suponemos. O sea, no solamente nos está dando la situación de un individuo en sociedad acerca del libre albedrío, sino que ahora nos dice que la influencia de la sociedad es mucho mayor de lo que creemos o imaginamos o pensamos o estamos conociendo, mucho mayor de lo que suponemos. En el libro Conectados, los profesores Nicholas Christakis y James Fowler son investigadores expertos de las universidades de Harvard y de California. Describen que existe un sistema de comunicación íntimo y extenso entre todas las personas del mundo. Es un sistema que nos obliga, sin nuestro conocimiento, a comportarnos, a pensar y a actuar de una manera determinada. Ambos científicos investigaron, entre otras cosas, los fenómenos relacionados con la salud y el comportamiento en las redes de comunicaciones sociales y descubrieron que la probabilidad de que una persona gane peso es mayor si su amigo cercano lo hace. Los investigadores hallaron que la decisión de comenzar a fumar que tomó el amigo de un amigo de un amigo, es decir, una persona absolutamente desconocida, aumenta por encima de un 10% la posibilidad de que comencemos a fumar. Y otra prueba más demostró que también la felicidad es contagiosa. Cuando una persona se halla entre personas felices, sube su nivel de felicidad. De allí, los investigadores continuaron examinando redes mayores, compuestas por millones de personas, y llegaron a una conclusión tomada del mundo animal. La humanidad, como red social, se comporta como un superorganismo, como una criatura que crece y se desarrolla, en donde diversos y distintos contenidos fluyen en su interior e influyen sobre todos los miembros de la red. Parece ser que nuestro entorno tiene una influencia decisiva sobre la evolución y nuestra toma de decisiones. En conclusión, parecería que nuestro mundo, o en nuestro mundo, la persona no tiene elección.
Y repite nuevamente lo mismo. No elegimos los atributos con los que nacemos, ni el entorno en el que nacemos y nos educamos. No elegimos nacer con deseo de recibir, que dirige internamente de acuerdo al cálculo de máximo placer con el mínimo esfuerzo. Y si esto no fuera ya suficiente, tampoco elegimos los valores de lo bueno y lo malo, porque el entorno lo hace por nosotros. Entonces, ¿dónde rayos está el libre albedrío? Y aquí nos deja un cuestionamiento el RAF. Dice, ¿con qué compara Bala Sulam la influencia del entorno sobre la persona y por qué? Bien, creo que se nos está agotando el tiempo y vamos a dejar para la siguiente vez el desenlace a esta situación. ¿Existe o no existe el libre albedrío? Y si existe el libre albedrío, ¿en qué condiciones estamos, de qué condiciones estamos hablando? ¿Y qué tenemos que hacer para obtenerlo? Ya llegaremos a esa solución más adelante. El siguiente es ironía del destino, pero lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Muchas gracias y buenas noches.